Muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Feliz sábado para cada uno de ustedes. ¿Cuántos de aquí estudiamos la lección de esta semana? Levante su mano. Mucha participación. Me alegra eso. Antes de empezar con el repaso, quiero invitarles primeramente a que estemos en reverencia, recordando que estamos en la casa de Dios, que estemos concentrados al repaso, y también vamos a lanzar preguntas para que usted participe, ya que esto no es un sermón, así que les invitamos a que participemos, por supuesto, teniendo en cuenta el factor del tiempo y que seamos concretos y concisos en nuestros aportes. De esa manera le damos a los hermanos la oportunidad de participar. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Oremos. Bondadoso Padre que estás en los cielos, queremos, Señor, que hables a nuestra vida y a nuestros corazones. Queremos, Señor, que quites de nuestra mente cualquier distractor y que nos ayudes, Señor, a entender la lección que has traído para nosotros en esta semana. Creemos, Señor, por fe que no es un mensaje que llega por casualidad, sino que llega, Señor, con un propósito para cada uno de nosotros. Y permite que esta palabra, Señor, pueda crecer en nuestros corazones, pero que también, Señor, la compartamos a aquellos que aún no conocen de ti. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos en la lección número ¿qué? Número 4. Titula Unidad mediante ¿qué? La humildad. Hasta ahora, ¿quién ha sido el autor del libro que hemos estado estudiando? ¿Qué libro hemos estado estudiando todas estas semanas? Mayormente Filipenses. Pásame porfa ya la siguiente, Juan. Vamos a hacer un contexto rápido acerca de Filipenses, aunque ya lo hemos repasado en lecciones anteriores. ¿Quién es el autor del libro de Filipenses? El apóstol Pablo. ¿En qué año se escribió el libro de los Filipenses aproximadamente? Entre el 60 y el 62 después de Cristo. Cuando nosotros estudiamos Hechos 16, encontramos que Filipos fue la primera iglesia en Europa en la cual predicó Pablo. Se puede decir que Filipos pudo haber sido la primera iglesia que fundó Pablo en Europa. O también Filipos, según Hechos 16, fue el primer lugar en Europa donde predicó Pablo. Sin embargo, mis hermanos, las cartas de Pablo siempre tienen un propósito. Es importante que ustedes y yo leamos estas cartas entendiendo el propósito por el cual fueron escritas. Y entre ellas, Filipenses tiene un propósito a quienes se les envía esa carta. Uno de esos propósitos era fortalecer la fe en Jesucristo. Pero otro propósito era que seamos unidos, y no solo unidos, sino que humildes. Filipenses tiene otros motivos también. Por ejemplo, que se cuiden de los cristianos falsos que estaban entre ellos. Pero eso no será el tema de estudio en esta mañana. Con este contexto rápido, ustedes y yo podemos empezar con el repaso de la lección. Si por alguna razón usted no estudió esta semana, puede ir leyendo Filipenses 2 del 1 al 8, porque allí va a estar lo que vamos a estudiar. Vamos a la siguiente, por favor, Juan. Versículo de memoria. Yo cogí de la Reina Valera del 60. Dice: completad mi gozo, sintiendo ¿qué cosa? Lo mismo, teniendo el mismo ¿qué? Amor, unánimes, sintiendo una misma ¿qué? Una misma cosa. Cuando ustedes y yo analizamos este versículo, encontramos que Pablo quiere decir que estemos unidos de cuántas formas diferentes. Léanlo allí, ahí tienen el pastel. Él dice: sean unidos, tengan un mismo ¿qué? Sentir. Pero Pablo usa 4 formas para describir lo mismo. Es decir, que el mensaje de este versículo es sumamente importante para cada uno
de nosotros. Vamos a la siguiente, porfa. Y aquí empiezan las preguntas en las cuales me gustaría que participáramos. En palabras suyas, ¿qué entiende usted por humildad? Levante su mano, Hernán, porfa, me ayuda allí. ¿Qué entiende usted por humildad? Por allá el hermano Edwin me levantó la mano. Vamos a participar. Para mí humildad es una característica divina, no es propia nuestra, no está en nuestra naturaleza, pero podemos adquirirla a plenitud si permitimos que el Señor Jesucristo haga una obra especial en nosotros, porque la humildad es ese sometimiento, es esa disposición a no querer ser ni el primero ni ser el mejor, sino siempre la disposición de hacer lo que me compete de la mejor manera para la gloria de Dios. Amén. ¿Alguien más? Por acá, Hernán, adelante, levante su mano para que lo identifiquen, porfa. ¿Qué entiende usted por humildad? El servicio a las demás personas sin mirar su condición. Listo. Por acá, María Teresa. Es una virtud y una decisión, porque no es un sentimiento. Ok. A mí me gustaría preguntarles, porque es importante que recalquemos esto. ¿Ha escuchado usted la expresión, es que el hermano Joan vive en una casa muy humilde? ¿Qué se le viene a usted a la cabeza? Pobreza. ¿Sí o no? O el hermano Joan vino vestido muy humilde. ¿Qué se le viene a usted a la cabeza? Pobreza, como necesidad material, ¿cierto? Económica. Yo pregunto a mis hermanos, ¿la humildad tiene que ver con la pobreza, sí o no? ¿Por qué? Justifique la respuesta. ¿Quién levanta la mano? Levante la mano, porfa. La humildad es lo que yo decido despojarme de mí y reconocer el otro, sin perder mi valor. Pero Ok. la pobreza es escasez. Ok, ¿alguien más? ¿Será que la humildad es lo mismo que pobreza? Yo los noto muy seguros, pero no escucho justificación. ¿Alguien más? ¿O avanzamos? Listo. ¿Conoce usted personas, vamos en contexto del ejemplo, ¿conoce usted personas que sean pobres económicamente hablando, pero que sean orgullosos, sí o no? Sí. Claro que sí. ¿Conoce usted personas que tengan buena estabilidad económica, pero que sean humildes, sí o no? Los hay también. Entonces, mis hermanos, hemos estado empleando la palabra humildad de mala manera hasta ahora, ¿sí o no? Y a partir de ahora, mis hermanos, ustedes y yo, que tal vez hayamos cometido ese error, no usemos la palabra humildad para asemejarla con pobreza, porque no tiene nada que ver. Vamos a la siguiente, porfa. Por allá, Hernán, mi hermanito, levanta la mano. Es que yo tengo un testimonio con un señor muy adinerado. Estábamos en la oficina de él resolviendo unas situaciones de trabajo con un hermano de él y llegamos al tema de lo que se estábamos tratando aquí. Y el hombre era muy ostentoso. Entonces le dije yo que yo conocía en el mundo gente tan pobre, que lo único que tenían era dinero, y eso era lo que tenía el señor. Pero no tenía ni humildad ni nada que se le pareciera. Ok. Miren, humildad viene del latín humilitas, que significa el reconocimiento de mis fortalezas, pero también de mis ¿qué? Mis defectos o debilidades. Pero a pesar de eso, el valor de la humildad consiste en que yo no me voy a jactar de eso, no soy vanaglorioso de eso. Humildad es sinónimo de modestia, y modesto es ser muy diferente a ser pobre. Modestia es aquella cualidad que tiene la persona que es moderada, que es sencilla, que no busca la vanidad, que no busca lo ostentoso, que no tiene el afán de figurar,
ni buscar atención indebida. Eso es humildad. Pero el hermano Edwin decía algo importante. ¿Será que nosotros, por nosotros mismos, podemos generar humildad en nuestro corazón? ¿Creen ustedes que sí o que no? De ninguna manera. La humildad viene ¿de dónde? De Dios, una cualidad de Dios. Yo pregunto a mis hermanos, ¿recuerda usted algún versículo de humildad? Bueno, ya les puse un pastel. ¿Algún versículo de humildad, aparte del que tenga por allí? ¿Recuerda usted algún versículo de humildad? ¿Quién lo recuerda? De pronto que levante la mano. El último, ¿cierto? Mateo 11. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended ¿de quién? Cuando dice de mí, ¿es de quién? De Jesús. Que soy manso y ¿qué cosa? Y humilde. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Es importante porque Jesús dice, aprendan ¿de quién? De mí. O sea que la humildad no está en nosotros. ¿Viene de quién? De Dios. ¿Y cómo puedo aprender yo esa humildad de Dios? A través de una comunión con Él. ¿Se entiende hasta aquí, mis hermanos? Vamos a avanzar, porfa. La otra palabra clave de la lección. ¿Qué entendemos por unidad? Levante su mano, por favor. En sus palabras. No tiene que ser definiciones complejas. ¿Quién quiere participar? ¿Qué entendemos por unidad? El hermano Darío y luego por acá. Bueno, buenos días, feliz sábado. Hermano, la unidad es muy sencilla. La unidad es una unión de conceptos y nosotros como seres humanos, somos muy desunidos porque lo voy a poner así, algo muy sencillo. Yo pienso una cosa y el hermano piensa otra. Ahí hay desunión. Nosotros tenemos que tener conceptos para poder estar unidos. O sea, Dios quiere que nosotros estemos unidos. ¿Y cómo llegamos a la unidad? Con la misma palabra de Dios, ¿cierto? Amén. La unidad nos une. Pero si yo tengo un concepto diferente de lo que dice un texto y quiero poner mis conceptos, no es unidad. La unidad es que en ese texto tenemos que ponernos de acuerdo y poder trabajar para el Señor. Esa es la verdadera unidad. Gracias, mi hermano. Por allá el hermano Darío Hernán, porfa. Hermano, en dos palabras lo que dice nuestro hermano es nosotros aceptar nuestras falencias y los talentos que Dios nos ha dado, pero también aceptar a las demás personas, a veces en sus equivocaciones, en sus errores, saberlos comprender y siempre tratar a través de Dios que Él nos mantenga unidos, no tener discordias con el uno y con el otro. Ok, Hernán, dale. Nosotros somos como las hojas de los árboles, ninguna es igual a otra. Todos tenemos un diferente pensamiento, una forma de ser, pero Dios nos pide que seamos uno, como ellos son uno. Okay. San Juan 17 al 22. Ahí nos muestra cómo es la unidad de Dios y nos pide que seamos uno, y somos millones. Imagínense ese uno cómo es. Hernán, mi hermanita, levante la mano, porfa, y luego acá Paola. Unidad es juntarnos, agruparnos. Gracias, Eso mi es hermana. unidad. Muy bien, ahí mi hermanito, y cerramos acá con Paola. En Proverbios hay un ejemplo muy clarito y es el relato de la hormiga. Ve la hormiga, oh perezoso, no tiene ni capitán ni quien las gobierne, y todas se unen para hacer un mismo propósito. Ok, por acá Paola, acá adelante, porfa. Bueno, para mí la unidad es amar al otro aunque sea diferente. Ok, muchísimas gracias. Miren, la unidad tiene varios sinónimos. Una de ellas puede ser comunión, conformidad, puede ser unánimes, ¿cierto? Pero hay una definición que me gustó mucho. Pasemos a la siguiente, porfa. Dice, la unidad es aquello que no puede ser ¿qué? ¿Sí se alcanza a ver hasta allá? Dividido sin alterar o destruir ¿qué cosa?
Su esencia. Déjenme les explico aquí esto. Quiere decir que la unidad es aquello, primeramente, no puede ser dividido. ¿Se entiende hasta allí? Porque cuando se divide, ¿qué sucede? Pierde su ¿qué? Su esencia. ¿Cree usted que la unidad para el pueblo de Dios es importante, sí o no? En el momento en el que nosotros nos dividimos, perdemos nuestra esencia. ¿Y cuál es nuestra esencia, mis hermanos? ¿A quién servimos o a quién seguimos? ¿A quién decimos amar? En el momento en el que ustedes y yo nos dividimos, perdemos nuestra ¿qué? Nuestra esencia, nuestra naturaleza. De allí la importancia de la unidad. Vamos a la siguiente. Una pregunta aquí rápida. ¿Qué versículo recuerda usted acerca de unidad en la Biblia? Hay muchos, de hecho. Alguien que levante la mano. ¿Qué versículo recuerda acerca de la unidad? Nadie. El Pentecostés, dice la hermana, en Hechos, estaban todos ¿qué? Unánimes. Unánimes. ¿Alguien más? ¿Qué otro versículo? Juan 17, 17. Muy bien, Juan 17, la oración de Jesús, lo vamos a ver enseguida. Vamos a la siguiente, porfa, Juan. Miren, nada más usted abrir la Biblia, Génesis 1:1 revela unidad. Y tal vez usted me va a decir, Joan, ¿qué tendrá que ver la creación con unidad? Saben ustedes, miren, la primera doctrina de nosotros como adventistas es la doctrina de ¿quién? La doctrina de Dios. Del Padre. La primera doctrina. Pero cuando hablamos de las creencias, las 28 creencias, hay una creencia que se llama la creencia de Dios. Pero Dios como Trinidad. La Trinidad es la unión de ¿cuántas personas? 3 personas o seres supremos de existencia eterna. Pero lo importante es que están unidos en propósito. Así que cuando se hace la creación en este planeta, allí también hubo unidad. En el Antiguo Testamento encontramos varios ejemplos, no los vamos a mencionar todos, pero en Malaquías dice, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Vamos a la siguiente, porfa, Juan. Pablo también recalca mucho la unidad, dice, un cuerpo, un espíritu. Más adelante sigue diciendo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre. Juan 17, como decía Hernán, la oración de Jesús, para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que sean uno, ¿en qué? En nosotros. Sigue diciendo al final, yo en ellos y tú en mí, para que sean ¿qué cosa? Perfectos ¿en qué? En unidad. Es importante que seamos unidos, ¿sí o no? Saben ustedes, mis hermanos, un dato curioso. A pesar de que Satanás representa desunión, para él incluso es importante la unidad. Dice Mateo 12 que si el reino de Satanás estuviese dividido, no pudiera ¿qué? Permanecer. Así que cuánto más para nosotros como hijos de Dios estar unidos. Vamos a la siguiente, porfa, a la siguiente. Y aquí ya entramos en la lección. Resulta que la lección hablaba que había una situación de desunión en Filipos. Para aquellos que estudiaron la lección, ¿qué fue lo que causó división o desunión en Filipos? ¿Quién lo recuerda? ¿Quién levanta su mano? Había desunión, es una de las razones por las cuales Pablo también escribe esta carta. Pero habían 2 elementos claves en Filipos del por qué había desunión en los filipenses. ¿Quién recuerda? Por allá Gerardo. Envidia y rivalidad. Envidia y rivalidad, ok. ¿Alguien más? Y ego. Por contienda y vanagloria o peleas y ego. Excelente. ¿Alguien más? Por allá el hermano Darío. Se
según lo que Pablo dice, había orgullo en medio de la iglesia y eso no dejaba avanzarlos en unidad. Y por ahí escucho otra hermanita. Levante la mano, porfa, para que la veamos. Por chismes y críticas. Excelente. Vamos a la siguiente, porfa, Juan. Habían dos elementos y los menciona por aquí Paola. La primera era contienda y la segunda era vanagloria. Vamos a estudiar la primera. Contienda significa disputa o rivalidad que suele ser conflictiva y ¿qué? Egoísta. Es decir, que en la iglesia de Filipos o en la iglesia de los filipenses había disputas y había ¿qué cosa, mis hermanos? Había egoísmo, había rivalidad, había conflicto. Yo pregunto a mis hermanos, ¿será que esto sucedió solo en la iglesia de los Filipos? Eso aquí en la iglesia central de Medellín, eso no sucede. ¿O será que somos la iglesia central también de Filipos en algunos aspectos? ¿Sí o no? Sigue diciendo, la contienda es la ambición por figurar. Entiéndase figurar, no en el sentido de ser visto por una vida de servicio abnegado, sino entiéndase figurar de querer que te vean a ti en lugar de que vean a Cristo. ¿Se entiende hasta allí? Sigue diciendo, la contienda, hacer campaña para un puesto o para un beneficio personal. Eso había en la iglesia de Filipos. ¿Cree usted que sucede esto en nuestra iglesia hoy, sí o no? Mis hermanos, tal vez ustedes y yo hemos hecho parte de aquellos hermanos que generan contienda. Pero también había otra que era vanagloria. ¿Qué significa vanagloria? Significa una gloria vacía. Es una gloria falsa. Se alimenta normalmente de un delirio personal ¿de qué? De grandeza o un engreimiento sin fundamento. Esto había en la iglesia de Filipos. Si ustedes y yo hemos sido vanagloriosos o hemos estado en contiendas, tal vez la carta de los filipenses aplica a nuestra vida, ¿sí o no? Si nosotros estamos rivalizando con nuestro hermano, siendo egoístas, si por ejemplo el hermano no me saludó, me dijo feliz sábado, yo no le respondí, el hermano ahora se ofende, yo estoy causando rivalidad y egoísmo. Si yo creo chismes de mi hermano, yo estoy causando rivalidad y egoísmo. Si yo quiero figurar para que me vean a mí y no vean a Cristo, yo estoy siendo vanaglorioso, pierdo mi esencia como cristiano. La unidad y la humildad son cosas que vienen de Dios, que no pueden venir de nosotros. Pero si nosotros queremos ser humildes y unidos, debemos ir a la fuente que es ¿quién? Cristo Jesús. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, Pablo menciona el problema. Ha habido contiendas y vanagloria. Sin embargo, él no se queda en el problema. Él ofrece una solución. ¿Cuál es la solución que dice Pablo a los filipenses? ¿Qué es lo que deben hacer ellos? ¿Quién recuerda? Pastel, está en Filipenses 2, 1 al 3. ¿Qué elementos menciona Pablo para solucionar la desunión en la iglesia? Un mismo sentir. Un mismo sentir. ¿Quién más? Para allá el hermano Evo. Pablo aquí le hace una recomendación bien especial a la iglesia. Pongan su mira en Cristo Jesús, en quien ustedes tendrán la suficiente capacidad para sobreponerse a cualquier manifestación humana que vaya en contra de esa unión, de esa integralidad espiritual. Gracias, mi hermano. Por acá adelante. Dice, humildad y amor, dice el 3, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno con los demás como superiores a él. Amén. Pablo dice, podemos estar en contiendas o ser vanagloriosos, pero hay una solución. De hecho, Filipenses 2:1 dice,
si hay alguna consolación en quién, en Cristo. Es decir, incluso antes de que Pablo mencione el problema, él está apuntando la solución. La solución se encuentra ¿dónde? En Cristo. Es decir, Pablo está exaltando a Cristo. Si en nuestra vida ustedes y yo hemos dejado de mirar a Cristo y hemos sido vanagloriosos, Pablo dice, si hay alguna consolación en Cristo, es decir, no podemos olvidar a quién servimos. Va a sonar muy duro, mis hermanos, pero a ustedes y a mí no nos ha llamado el pastor de la iglesia, no nos ha llamado el anciano de iglesia, ni siquiera la persona que nos dio el estudio bíblico. ¿Quién nos ha llamado a nosotros? Dios, el Espíritu Santo. Pero dice, si hay alguna consolación en Cristo, es decir, nosotros no podemos perder de vista a quién servimos, porque cuando eso sucede perdemos nuestra esencia. Y me gusta estos dos ejemplos que he sacado, estos no estaban en la lección. Apocalipsis 19. El contexto de aquí son las bodas de la cena del Cordero. Juan estaba viendo la visión. Y luego dice Juan, porque al lado de Juan había un ángel que le estaba hablando, y dice, yo me postré a sus pies, ¿para qué? Para adorarle. Ojo, que aquí Juan se está postrando ante un ángel en gesto de reverencia. Y él me dice, es decir, el ángel le dice, mira, no lo hagas, yo soy ¿qué cosa? Consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio ¿de quién? De Jesús. Y el ángel ahora le dice algo importante, adora ¿a quién? A Dios. Mis hermanos, nosotros debemos exaltar a Cristo. Los ángeles, como seres creados, criaturas perfectas, también exaltan a Cristo. Y tal vez usted me pueda decir, pero es que ellos son seres sin pecado. Pues bien, el verdadero carácter de un hijo de Dios también lo encontramos en el segundo ejemplo. Juan 3:30, estas palabras las dice Juan el Bautista, un versículo maravilloso. Es necesario que él ¿qué? Que él crezca, pero que yo ¿qué? Mengüe. ¿Quién es el que debe crecer? Cristo Jesús. Pero muchas veces nosotros queremos es que nos vean a nosotros mismos. Y no estamos, mis hermanos, mostrando a Cristo. El verdadero deber de un hijo de Dios es mostrar a Cristo. Que quienes nos vean, no vean al ser humano imperfecto y con errores, sino que puedan ver ¿a quién? A Cristo. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Si nosotros hemos sido vanagloriosos y hemos causado división, es hora de que exaltemos a Cristo. Pero para exaltar a Cristo debemos acercarnos a Él. Vamos a la siguiente, por favor. Pablo también habla acerca de considerar a los demás como superiores ¿a quiénes? A nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto de superiores a nosotros mismos? ¿Quién levanta la mano y aporta? Significa humildad. Humildad. ¿Alguien más? Paola y el hermano Darío. Bueno, Joan, mire, lo que pasa es que este texto es muy poderoso porque resulta que cuando nosotros miramos al otro como si fuera superior, tendemos a no minimizarlo, ¿cierto? O sea, a no creernos superiores a ellos o a él. Cuando eso se cumple en todos, entonces todos nos vamos a ver como iguales. Todos nos vamos a tratar con el mismo respeto. Entonces, por eso Pablo dice, mírense los unos a los otros. O sea, él no está diciendo, no es unilateral, es bilateral. O sea, todos nos tenemos que tratar de la misma manera. Entonces, así todos podemos llegar a ese punto donde todos nos tratamos igual. Porque yo te considero superior, tú me consideras superior, entonces tenemos una igualdad. Amén. Gracias por ese aporte, Isa. Mira, para nosotros tratar a los demás como superiores a nosotros mismos, debemos saber quiénes somos nosotros. Porque si yo no me conozco, cuando yo no tengo una identidad, yo miro a los demás tratando de exaltarme para ponerme superior a ellos. El mejor ejemplo de eso es Cristo Jesús. Él dice que lo dejó
para venir. Él sabía quién era. Entonces, si sabía quién era, él no escatimó nada para venirse a ser como uno de nosotros, porque él sabía quién era. Entonces, nosotros nos ponemos como superior a los demás cuando perdemos nuestra identidad en Cristo. Si yo sé que soy hija de Dios, si yo sé quién soy, yo sé mis capacidades y que no vienen por mí, por naturaleza, sino que me las dio Dios, a mí no me duele nada reconocer las capacidades de los demás. Entonces, cuando yo pierdo mi identidad, eso es lo que ocurre. Gracias, Isa. Hernán, luego por allá Darío y luego usted, listo. Pues el mejor ejemplo de humildad es Jesús, porque Él dejó su gloria para venir a salvarnos a nosotros. Y la dejó hasta el punto que después le pedí al Padre, glorifícame con la misma gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Ok, gracias, Hernán. Por allá el hermano Darío. Mi hermano, creo que es cuando nosotros valoramos a la persona. Lo mismo que tal vez han dicho nuestros hermanos, pero cuando nosotros valoramos la otra persona, entonces la vemos con una igualdad y no queremos ser nosotros más que los demás. Amén. Y por acá mi hermanita levanta la mano para que Hernán te vea. Gracias. Por acá tengo un apunte que dice que no se trata de despreciarse a uno mismo, sino de apreciar tanto la obra de Dios en el otro que lo veamos como superior por su valor intrínseco en Cristo. Si Cristo Jesús, que es el Dios del universo, es capaz de mirarnos con compasión, con amor, con misericordia, de no mirar la porquería que tenemos por dentro y lo que somos, sino de mirarnos como lo que podemos llegar a ser en sus manos, que nos igualó con los ángeles del cielo, ¿quién soy yo para mirar al otro de manera distinta? Entonces, en la medida que aprendamos a apreciar cómo Cristo nos ve, seguramente vamos a apreciar que el otro tiene tanto valor que yo no lo puedo mirar de otra manera distinta como lo mira Cristo. Amén. Gracias, mis hermanos, por los aportes. Yo pregunto, ¿será que considerar a los demás como superiores a mí mismo es que yo me debo dejar pisotear de mi prójimo? ¿Sí o no? No. ¿Será que yo me debo dejar maltratar de mi prójimo? ¿O será que yo me debo dejar de faltar el respeto por mi prójimo porque pues él es superior a mí mismo? Pablo no se refiere a eso. Y los aportes que ustedes han hecho son importantes. ¿Creen ustedes, mis hermanos, que nuestro Señor Jesús, para venir a salvarnos, nos consideró a nosotros como superiores a Él mismo? ¿Sí o no? Para Jesús venir hasta acá, a hacerse pecado por nosotros, nos consideró como superiores a Él mismo. Mis hermanos, era necesario. Nuestro Señor Jesús sufrió la muerte que nosotros merecíamos para que nosotros pudiésemos tener la vida que Él tiene, la vida que Él merecía. Él recibió el trato que nosotros merecíamos para que nosotros pudiésemos recibir el trato que Él merece. Considerar a los demás como superiores a sí mismos no quiere decir que yo me debo dejar humillar por el otro. Quiere decir que yo debo seguir el ejemplo de Jesús, su vida perfecta de ejemplo. ¿Cuál fue su ejemplo? Enseguida lo vamos a mirar. Pero nosotros debemos considerar no solo mi interés personal, no solo lo que me hace bien a mí, sino también lo que le hace bien a ¿quién? Al prójimo. La Biblia dice, amarás a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Pero si nosotros, mis hermanos, solo nos enfocamos en nosotros, eso no es unidad ni es humildad, eso no viene de Dios. Nosotros consideramos a los demás superiores a nosotros mismos cuando seguimos el ejemplo de Jesús. Cuando vemos en el prójimo que Cristo también murió por esa persona y nos preocupamos genuinamente de sus necesidades, no por afán de figurar ni para que nos vean, no como competencia, sino porque seguimos el ejemplo de Cristo Jesús. Vamos a avanzar que ya se me va el tiempo. ¿Qué significa tener la mente de Cristo?
¿Qué significa a la luz de la lección tener la mente de Cristo? Porque Pablo también habla acerca de tener la mente de Cristo. ¿Qué entiende usted por tener la mente de Cristo? Levante su mano, porfa. Por acá mi hermana. Tener la mente de Cristo es vivir como Cristo, seguir el ejemplo de Cristo como usted lo estaba diciendo. Ese es tener la mente de Cristo. Okay. Que nuestros pensamientos lo ocupe el amor de Cristo, amén, y actuemos así. Y cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ok, por allá mi hermano Edwin, por Fernando. Aquí hay una necesidad que ni usted ni yo somos capaces de superarla sin la ayuda del Señor Jesús. Hay unos impulsos y una naturaleza que constantemente necesitamos someter a la dirección divina. Por eso, cuando Pablo llama a la iglesia a tener la mente de Cristo, es poder asirnos de ese poder divino a través de Jesús para poder superar lo que nuestra naturaleza nos incita y nos quiere todos los días hacer vivir, pero Cristo pudo superar y obtener la victoria porque Él se sometió al Padre. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Sometiéndonos a Cristo, es la única manera. Por allá el hermano Darío, con esa cerramos el aporte. Hermano Joan, tener la mente de Cristo no es pensar como Él pensó cuando estaba acá en la tierra, sino tener la actitud que Él tuvo acá en la tierra con el ser humano. Gracias, mi hermana. Y por allá el hermano Darío, porfa. Hermano, creo que es permitir que Cristo haga la obra transformadora en cada uno de nosotros. Y como decía Pablo, el bien que quiero hacer no lo puedo hacer, no lo hago, pero el mal que no quiero hacer, eso hago. Es nosotros, como el apóstol Pablo, someternos a la voluntad y al consejo del cielo. Último aporte cortico, que ya se me fue el tiempo. Cortico, porfa. Bueno, vea, muy sencillo. Nosotros sabemos que Cristo es amor. Ese es el carácter de Cristo, ¿cierto? Y la mente de Cristo es amor. ¿Y en qué se refleja el amor? En los 10 mandamientos. Por eso es que Satanás odia tanto los 10 mandamientos, porque sabe que si nosotros guardamos los mandamientos de Dios como Él manda, y pues el Señor quiere que nosotros estudiemos profundamente los mandamientos de Dios, porque si los estudiamos, hermanos, dice que vamos transformados a la imagen de Dios. Okay. Esto es muy importante. Dios Gracias, mi hermano. Mis hermanos, antes de dar la definición de qué significa tener la mente de Cristo, vamos a la siguiente, porfa, Juan. Ahí de pronto no la ven allá al fondo. Es una estadística que quise compartir con ustedes. Es una de las estrategias más eficaces que tiene Satanás hoy con el ser humano. ¿Cuántas horas al día pasa una persona en internet? Entiéndase, internet no solo entrar a YouTube, no solo ver un sermón, entiéndase también estar chateando, redes sociales, mirar el correo, entiéndase toda esa actividad. Esa estadística viene del año 2020. Y aquí en Colombia el promedio es 9 horas 10 minutos al día una persona conectada a internet cada día. ¿Cuántas horas, mis hermanos? 9 horas con 10 minutos. El promedio global de las personas que se conectan a internet es de 6 horas con 43 minutos. 6 horas que yo estoy seguro, nosotros no estamos allí viendo sermones adventistas solamente. ¿Será que es posible tener la mente de Cristo cuando nuestra mente la ocupamos de esta forma? De ninguna manera. Y es una de las estrategias que más le está dando resultado a Satanás. Vamos a la siguiente, por favor. Tener la mente de Cristo primero implica conocer su vida, conocer qué fue lo que hizo,
¿Cómo usted puede decir, yo quiero tener la mente de Helber si yo no lo conozco? ¿Sí o no? Implica conocerlo. La mente de Cristo implica conocer muchas de sus cualidades. La primera de ellas, ¿cuál era? La oración. Dice Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y ¿qué hacía? Y oraba. Y esto era parte de la vida diaria de Cristo. Segundo, conocía muy bien ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y por eso él podía resolver preguntas y por eso él podía decir, están errando, ignorando las escrituras. Y la gente decía, ¿cómo este puede hablar con tal autoridad? Se admiraban de su doctrina. Él conocía muy bien la palabra de Dios, a pesar de ser Dios mismo en medio de nosotros. Vamos a la siguiente, por favor. Se preocupaba por ¿quiénes? Por los demás. Pero esta preocupación no era con el afán de aparentar, sino que era una preocupación genuina por cada uno que necesitaba, bien sea sanidad, alimentación o crecimiento espiritual. Y la cuarta dice, una vida ¿de qué? De abnegación y servicio. Hay un hermano, bueno, no diré su nombre, pero me gustó esa frase que dijo, que para él el evangelismo, hacer evangelismo era su vida, que en el momento que él dejara de hacer evangelismo, él sentía que se moría espiritualmente. Y nosotros como hijos de Dios debemos llevar una vida de abnegación y servicio. Y esa vida de abnegación y servicio no es pararse acá necesariamente. Podemos servir a otros, ayudar a otros de muchas formas. Y la vida del cristiano verdadero no piensa tanto en sí mismo, sino que busca ayudar a ¿quiénes? A los demás. Cerramos la lección con lo siguiente. La hermana Elena dice, porque aquí hablábamos del ministerio de la piedad. Pablo menciona cómo Cristo dejó su posición elevada en el cielo para venir aquí a salvarnos. Y yo no tengo una forma de explicarles cómo fue eso. Por eso Pablo le llama al ministerio de la piedad. Y Elena dice, la hermana Elena de White dice, a través de las incesantes edades de la eternidad, Cristo y su obra de redención serán el tema de nuestro estudio. Incluso la hermana Elena dice que podemos dedicar todos los días de nuestra vida, podemos incluso estudiar la vida de Cristo por siglos y nunca jamás podremos comprender plenamente el amor del Padre al dar a su Hijo por cada uno de nosotros. Así que mis hermanos, estamos llamados a ser primero unidos, pero también ¿qué? Humildes, tener la mente de Cristo y seguir su ejemplo en cada uno de nosotros. ¿Ha quedado clara la lección, mis hermanos? Vamos a ponernos en pie, vamos a finalizar con una palabra de oración. Oremos. Bondadoso Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque nos has mostrado la importancia de la humildad, que debemos aprender, Señor, de ti, que eres manso y humilde de corazón. Nos has enseñado, Señor, la importancia de que seamos unidos, así como tú y el Padre son uno. Ayúdanos, Señor, a estar unidos contigo y ser perfectos en unidad. Ayúdanos, Señor, a no perder de vista nuestra esencia como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a no ser causa de rivalidad ni de división, sino más bien tener la mente de Cristo. Acompáñanos, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.